Vamos a continuar con esta última reflexión de la tarde sobre el Vía Crucis en la vida del cristiano. Y comenzamos con una lectura y les voy a leer de la epístola del apóstol, de San Pedro, segunda epístola de San Pedro, en el capítulo 2, desde el versículo 14. Dice: el castigo venidero. Atrevidos y arrogantes no temen insultar a las glorias cuando los ángeles, que son superiores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio injurioso contra ellas en presencia del Señor. Pero estos, como animales irracionales, destinados por naturaleza a ser cazados y muertos, que injurian lo que ignoran, con muerte de animales morirán, sufriendo daño en pago del daño que hicieron. Tienen por felicidad el placer de un día, hombres manchados e infames, que se entregan de lleno a los placeres mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacia de pecado. Seducen a las almas débiles. Tienen el corazón ejercitado en la codicia, hijos de maldición. Abandonando el camino recto se desviaron y siguieron el camino de Balaán, hijo de Bosor, que amó un salario de iniquidad, pero fue reprendido por su mala acción. Un mudo jumento, hablando con voz humana, impidió la insensatez del profeta. Estos son fuentes secas y nubes llevadas por el huracán, a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, hablando palabras altisonantes, pero vacías, seducen con las pasiones de la carne y el libertinaje a los que acaban de alejarse de los que viven en el error. Les prometen libertad mientras que ellos son esclavos de la corrupción, pues uno queda esclavo de aquel que le vence. Porque si, después de haberse alejado de la impureza del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan nuevamente en ella y son vencidos, su postrera situación resulta peor que la primera, pues más les hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia, que una vez conocido, volverse atrás del santo precepto que les fue transmitido. Les ha sucedido lo de aquel proverbio tan cierto: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Palabra de Dios. Pues, como decía yo en otra oportunidad de este retiro, hay cartas en el Nuevo Testamento como la de San Judas, San Santiago, San Pedro, que son tan corticas, pero que tienen una profundidad extraordinaria, que cada vez que uno la lee encuentra cosas nuevas y además dimensiones nuevas. San Pedro en sus cartas nos enseña tanto que yo no me canso nunca de encontrar maravillas en las lecturas de esas cartas de San Pedro. Aquí obviamente que él está hablando del castigo venidero, que es obviamente pues muy cercano a la realidad que vivimos hoy, porque está describiendo la gente de hoy con toda facilidad. Toda esa gente que él nombra, pues es lo que el mundo está haciendo en este momento. Ese es el tipo de personas que tenemos entre nosotros. Y yo puedo decir que en el pasado yo pudiera contarme entre ellos, porque cuando uno no está con Dios y vive en el mundo y haciéndole culto a las cosas del mundo, obviamente es como todos los que menciona San Pedro, no hay ninguna diferencia. Y hablando del Vía Crucis en la vida del cristiano, ya yo había compartido con ustedes un testimonio de lo que es la fuerza del Vía Crucis contra las tinieblas, porque nuestra vida
en Dios está establecida en Jesucristo, y ese es nuestro camino. Por lo tanto, todo lo que sucede en la vida de Cristo es nuestro camino, y sobre todo el Vía Crucis, porque ustedes se darán cuenta de cómo el demonio trata cuando él perseguía a los hebreos en el desierto, lo que trataba de hacer era de asegurarse que continuaran con las prácticas paganas de Egipto, que no oyeran a Dios, que no fueran a cambiar. Eso era lo que el demonio hacía. Y hoy, en nuestra vida cristiana, el trabajo del demonio es pues pervertir nuestro camino y sobre todo pervertir el cristianismo. Y lo que él ha hecho es darle un golpe al cristianismo para la última batalla. Y ese golpe se llama la Reforma, el protestantismo. El protestantismo es una herida que hay en el cuerpo místico de la Iglesia, porque es un grupo de gente numerosa que fue herida por el maligno, a quienes se les robó los sacramentos y desnutrió toda esa gente de la Iglesia, porque son parte de Cristo, pero están desnutridos por no tener los sacramentos. Entonces él le ha dado un golpe a la Iglesia en esa forma, creando un cristianismo sin cruz, porque ustedes se darán cuenta que muy curiosamente muchísimos de los cristianos de la Reforma, de los protestantes, no quieren tener ninguna relación con la cruz. A veces, por pura astucia, dentro de los evangélicos, pentecostales, adventistas, en sus templos o sus bodegas aparecen cruces de pronto, sin el Señor, solo la cruz, a veces. Pero eso es con el fin de seducir católicos, para que se sientan un poco más cómodos. Pero ellos no creen en la cruz. San Pablo, y ellos dicen que son conocedores de las Escrituras y nosotros no. Pero hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, San Pablo dice, nosotros predicamos un Cristo crucificado. Y esto es muy curioso porque ellos predican un Cristo resucitado, no crucificado. Porque en el protestantismo de las sectas, ellos llegan con Jesús hasta la última cena. Y de la última cena saltan a la resurrección y no pasan por el Calvario. Porque los protestantes, todas esas sectas, ninguno cree en el sufrimiento. Ellos dicen que el que está sufriendo o que está maldito o necesita ser exorcizado, necesita ser liberado, está encadenado, está atado y hay que cortar esas cadenas. Porque nosotros no estamos sujetos a sufrir. El Señor no quiere que suframos y el Señor quiere que tengamos prosperidad y salud física, que tengamos una vida de total éxito en la tierra. Ese es el cristianismo de las sectas. Esa secta brasilera espiritista que se llama Pare de Sufrir. Dense en cuenta que ese es de donde se paran ellos. ¿Y por qué hay tanta gente con ellos? Porque el ser humano no quiere sufrir. Yo siempre le digo a la gente, cuando usted va a una farmacia, a una droguería, no sé cómo la llaman acá, farmacia, ¿cuál es la pastilla más común en una farmacia? Pues las pastillas para el dolor. No necesitan fórmula médica, eso es lo más curioso, ¿no? Todos necesitan fórmulas, las para el dolor no, y son las que más daño hacen, y son las que más hay una variedad tan increíble, y todas supuestamente es para lo mismo, pero son cientos de nombres, porque es la industria más grande que hay, porque es lo que el hombre más busca, acabar con el dolor. Entonces, el cristianismo de las sectas es un cristianismo herido, que se le ha quitado toda la gracia de los sacramentos, y por eso ese cristianismo que anda en muletas, por decir así, es un cristianismo que no tiene cruz, no quiere la cruz, la rechaza. Para ellos
un cristiano con una cruz es una ofensa, porque dicen Jesús ya pagó por nosotros, Él resucitó y usted todavía lo tiene colgado del madero. Eso ya pasó, eso el Señor resucitó. Y esto es lo que predican. Y hay mucho católico contaminado con el protestantismo que predica así. Predicadores, laicos y sacerdotes que predican un Cristo resucitado, aleluya, y un Cristo que no quiere que tengamos ningún problema, ni suframos de nada, y no tengamos absolutamente ningún obstáculo en la vida, y vivamos una vida próspera, sana, libre. Ese es el cristianismo que mucho católico predica, y los curas más famosos de la Iglesia Católica son esos, los que vienen a liberarnos de todo sufrimiento, de toda cadena, de todo pesar, de todo lo que nos agobia. Es el que quieren. No quieren al que venga a decirles, usted tiene que sacrificarse, usted tiene que mortificarse, usted tiene que entregarse a cambiar su vida y renunciar a las cosas que tanto le apetecen para poder crecer espiritualmente. Ese tipo de evangelio es un escándalo hoy para el cristiano común, el cristiano mundanizado. Porque el cristiano mundanizado quiere la prosperidad, quiere la salud física, quiere combatir todo obstáculo, liberarse de toda cadena, estar completamente convertido en el éxito. Ese es el cristiano. Entonces, por eso la cruz va desapareciendo a medida que se va mundanizando la iglesia. Y ustedes se dan cuenta cómo por tanto cura liberal que hay en la iglesia católica, han empezado a desaparecer los crucifijos y aparece un Cristo resucitado encima del altar, ¿no? Es muy común encontrar eso, y encontrar el sagrario ya a un lado y no en el centro del altar como debe ser, sino todo está cambiado, ¿no? Y las cruces van desapareciendo. Igual que van desapareciendo el viacrucis de las iglesias. La mayoría de los curas nuevos y la nueva formación de los seminarios, cuando llegan a una parroquia, lo primero que quitan son las estaciones de la cruz, no las quieren ahí. Y uno tiene que entender que esto tiene una simbología, hay una razón por la cual eso ocurre. La razón es que no quieren ver al Señor en la cruz, les molesta, les incomoda, porque no quieren sacrificios, no quieren dolor, no quieren sufrimiento, no quieren hacer esfuerzos para hacer nada. Todo debe estar hecho, todo está hecho, ya todo se hizo. Entonces, el viacrucis de la vida del cristiano es fundamental. Nosotros debemos tener los ojos puestos en la cruz para poder, como dice San Pablo dice, nosotros con el bautismo hemos muerto con el Señor para resucitar con Él. Pero está hablando de nosotros morir durante esta vida entera, no morir en el momento del bautismo, sino morir durante esta vida, que quiere decir, mientras estemos en camino, vivimos la muerte con el Señor. Que San Pablo dice, en mí se terminan de completar los sufrimientos que faltan por completarse en el cuerpo místico de mi Señor Jesucristo, que es la iglesia. Lo que quiere decir que en cada uno de nosotros como católicos se termina de completar lo que falta por completarse de los sufrimientos del cuerpo místico del Señor. Se dan cuenta que no se está hablando acá de que Cristo ya pagó por todos y no tenemos por qué sufrir. Eso es una herejía, eso no es una teología católica, eso no tiene nada que ver con nuestra fe. Pero eso es lo que están predicando los herejes, y lo que llaman más gente. Llenan estadios y le compran todos los libros que hacen. ¿Y qué es lo que están predicando? No sufra. Usted no tiene por qué sufrir. A usted le pasa algo raro, hay que cortar esas cadenas, tenemos que liberarlo, algo está mal en su vida, usted porque le pasan tantas cosas raras, esto es porque su abuelo, su tatarabuelo, quién sabe qué, o lo que usted hizo, y buscan cómo terminar con el sufrimiento. Si nosotros miramos con cuidado la realidad espiritual del cristiano que camina con Dios en la iglesia, en nuestra iglesia, se da uno cuenta que Dios utiliza a cada persona como un acto de reparación, porque
por ejemplo, en la experiencia que tuve yo con el Señor, una de las cosas que Él me enseñó es que nosotros como católicos somos instrumentos eucarísticos de reparación. Eso es lo que somos. Y un instrumento de reparación, ¿ustedes creen que va a estar libre de sufrimiento? Si está reparando, ¿cómo puede estar libre de sufrimiento? El Señor lo va a utilizar como un instrumento que repara para la salvación de las almas. Ustedes han oído hablar de las almas víctimas, ¿no? Hay muchas almas víctimas conocidas y la mayoría son desconocidas, porque el hecho de que sean almas víctimas implica de que es una relación íntima entre Dios y el alma y no necesariamente Dios quiere que las conozcan. Las que son conocidas porque Dios las está presentando ante los fieles como un testimonio para que conozcan la obra de Dios, aquellos que no la conocen en esa intimidad. Pero el 99.9% de las almas víctimas mueren sin ser conocidas por nadie, ¿no? Son en el silencio de la vida. Es más, ni siquiera esas personas saben que son almas víctimas. Solamente lo sabrán cuando estén ante el Señor, ese día, el día que le coloquen la corona, porque antes no sabe, porque el Señor ni siquiera les deja saber, porque son así de perfecta la obra de Dios con sus almas, ¿no? Él las utiliza. Por eso el sufrimiento es extremadamente importante. Eso no quiere decir que vamos a buscar el sufrimiento, porque uno no tiene por qué saber qué es lo que Dios hace con nosotros como almas reparadoras. No tenemos por qué saberlo, pero lo que tenemos que entender es que con la excepción del sufrimiento causado por nuestros errores, el sufrimiento que recibimos en la vida por obra natural de la vida es el sufrimiento que Dios permite en nosotros como almas reparadoras que somos por el bautismo, por ser llamados a la milicia de la Iglesia Católica. Somos almas reparadoras eucarísticas. Entonces, nosotros sabemos perfectamente en la economía de nuestra alma, sabemos qué problemas tenemos hoy que son causa de las cosas malas que hicimos. Eso lo sabemos, es fácil. Pero también sabemos que hay muchas cosas que están sucediendo en nuestra vida que no son causa de las cosas que hicimos, que están sucediendo y que son difíciles. Y esto es lo que tenemos que amar, porque ese sufrimiento es santificador, purifica, y además Dios está salvando muchas almas por cada latido de su corazón que late dentro de su sufrimiento, de esa angustia que usted lleva, esa pena que usted lleva en su alma, en su corazón. Cada segundo de su vida el Señor está salvando almas. Miren lo que hace con un religioso que es fiel a Dios, que está consagrado y vive en un monasterio, en un convento. Cada latido del corazón de una monja o monje que es fiel a Dios es una salvación de un alma, porque esa vida que se le entregó a Dios, se le entregó para que Él salvara almas a través de ese consagrado. Entonces, consagrado quiere decir muerto en vida. Eso quiere decir consagrado. Porque si se consagra a Dios, ¿qué hizo? Murió en vida, porque murió al mundo, murió a sí mismo, murió a todo y se entregó a Dios solamente para que Dios haga lo que quiera con él o con ella. Entonces, ese religioso, ese consagrado, todo lo que está haciendo es por el bien de la salvación de las almas y solo Dios sabe qué está haciendo con él. Es un secreto que Dios lo tiene guardado hasta el día que comparezca ante su tribunal en el momento de la muerte. Pero entonces, aquí estamos viendo el camino del cristiano en la cruz, caminando en la cruz. Porque cuando Jesús dice, toma tu cruz y sígueme, cuando le han preguntado qué tengo que hacer para salvarme, toma tu cruz y sígueme, Él no está diciendo, yo cargo tu cruz por ti. O sea, esta cruz que yo llevo es la cruz tuya, yo la estoy cargando para que tú no tengas que sufrir, que es lo que están predicando los cristianos de las sectas, que el Señor cargó su cruz por nosotros y ya nos salvó, aleluya. Todos gritan aleluya, y ese es el aleluya que ellos gritan,
Ustedes van a una secta y escuchan más aleluyas que cualquier cosa. Y en todo dicen aleluya, porque se trata de que Él ya superó todos nuestros sufrimientos, aleluya. Y la gente le encanta oír eso. Entonces, por eso la mentira de ese aleluya es que el Señor dijo fue, toma tu cruz y sígueme. Él no dijo, esta cruz que yo llevo es por ti, para que tú no la cargues. Eso no lo dijo. Dijo, toma tu cruz y sígueme. Eso quiere decir, crucifícate conmigo. Mire lo que pasa con Dimas el ladrón. Dimas se crucificó con el Señor, porque él reconoció quién era él y exhortó al otro ladrón y reconoció al Señor como el Señor. Él se crucificó con él. O sea, él aceptó su cruz porque él dijo, yo sí merezco estar acá. Yo sí merezco estar en esta cruz, porque yo soy un ladrón. O sea, yo soy una persona que debo ser sacrificado aquí en esta cruz. Él se crucificó y aceptó la cruz. Y ese arrepentimiento de ese ladrón hizo que el Señor no solamente lo perdonara, sino que se lo llevara directamente a la gloria. Fue como el ejemplo de lo que es una indulgencia plenaria. El Señor le dio una indulgencia plenaria, porque pues no todo el mundo tiene la gracia de ser crucificado al lado del Señor, ¿no? Pero no solamente logró eso, sino que Él sometió su voluntad al Señor, ahí en ese momento. Pero todo se da desde la cruz. Esos milagros ocurren en la cruz. Entonces, para el mundo, el Calvario es un escándalo. Si el Señor muere fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén, donde mueren los malditos, porque la gente normal de la ciudad común la entierran entre los muros, en la ciudad. Pero el que está maldito muere afuera de la ciudad y muere crucificado en un palo de maldición. Ese es el Señor. Pero Él camina ese Calvario, que es espantoso, que ya lo sabemos, y para los ojos del mundo, este es el perdedor, el que lleva esa cruz. Es el maldito, es el condenado a muerte, es el perdedor, es un criminal. Eso es lo que el mundo está viendo en ese Nazareno. Resulta que cuando miramos el Calvario desde el Espíritu, es todo lo contrario. El Señor es el triunfo de la victoria, porque Él lleva en el Calvario, en todo ese sufrimiento, lo que Él está llevando arrastrado son los demonios. Los lleva en una procesión hasta el Gólgota, y en el Gólgota los derrota. Por eso se dice que a las 3 de la tarde que hay una gran oscuridad, ¿sí? Y fuera de eso, los demonios aúllan, lloran desde los infiernos por el dolor tan grande de la derrota que acaban de sufrir, porque Dios acaba de derrotar la muerte en la cruz. Ahora, en el tiempo de Dios, porque en el tiempo nuestro todavía no se ha derrotado la muerte hasta que Jesús regrese. Ahí termina la muerte. Pero para nosotros, si vivimos en gracia de Dios y caminamos con Él, no morimos. Por lo tanto, aunque Jesús no haya regresado, si nosotros morimos, si nosotros encontramos la fe del Señor como camino, no morimos. Por lo tanto, la muerte ya está derrotada para el creyente, para el que le obedece a Dios. Entonces, el Vía Crucis en la vida del cristiano es entender que los sufrimientos de esta vida y todas las pruebas de esta vida son absolutamente purificantes y santificantes si se viven con Dios y con amor, si los aceptamos con el amor de Dios y no nos quejamos, no dudamos del Señor, no protestamos porque estamos viviendo esas experiencias, sino que lo aceptamos como una realidad de nuestra vida, porque sabemos que hay otro plan muy diferente a los eventos que nos están haciendo sufrir. Dios tiene un plan. Sabemos todos nosotros como católicos que la gran mayoría de las oraciones que elevamos al Señor no son respondidas como queremos nosotros. Yo no sé si será el caso de todos ustedes,
En mi caso es casi que así, ¿no? Hay muchas que son respondidas, y sí, el Señor responde algunas, pero muchas no son respondidas, o por lo menos en el tiempo de uno, en el tiempo que uno quiere, porque uno ora y le pide al Señor algo, pero quiere que suceda ya cuando uno lo necesita y cree que lo necesita. Y que eso se dé no es muy común, porque Dios tiene un plan mejor, siempre. Y nosotros somos muy limitados en nuestra visión de la vida. Queremos solucionar las cosas rapidito, pero no nos damos cuenta que lo que estamos tratando de evitar es el sufrimiento. O sea, lo que estamos tratando de evitar, ¿qué es? La cruz. Y eso es lo que no debemos evitar. Si alguna cosa debemos buscar nosotros es estar crucificados. Por eso se dice bendito sufrimiento. Todo santo habla de, cuando tienen oportunidad de dar testimonio antes de irse, siempre dicen, hubiese querido sufrir más. Eso es los testimonios de estigmatizados como el Padre Pío, estigmatizados como San Francisco de Asís y muchos otros santos que sufrieron tanto, que estaban crucificados con el Señor toda una vida o muchos años. Y ellos, al contrario de decir, voy a descansar cuando muera, decían, hubiese querido sufrir más, porque entendieron que en ese sufrimiento es donde está la iglesia creciendo, donde se está reparando, donde se están completando los sufrimientos que faltan por completar del cuerpo místico del Señor, que es la iglesia. Y por lo tanto nosotros entramos en la conciencia de que somos piedras vivas del templo de Dios, verdaderamente células que respiran y que forman parte de un edificio espiritual, místico. Y es muy importante que nosotros seamos una célula saludable. ¿Y cómo es una célula saludable de ese edificio, que es un edificio de un organismo espiritual que respira, porque es el Espíritu Santo? Uno, para vivir la salud de esa célula, lo que tiene que hacer es abandonarse en Dios. O sea, pertenecer a ese edificio sin buscar su propia realidad, sino ser parte del edificio. Ustedes saben que ninguna piedra de estas paredes se quiere independizar de la pared. Es una piedra de la pared. Y ahí está. Y por eso la pared está de pie, porque las piedras están ahí edificadas donde pertenecen. Esto es un ejemplo material, pero en el mundo espiritual, la relación nuestra como célula del edificio del cuerpo místico, una vez que uno está integrado al cuerpo místico conscientemente y se abandona en Dios porque carga su cruz y sigue al Señor, está integrado al edificio y no tiene ningún otro plan. O sea, no piensa nada más, pertenece a ese edificio, ahí respira, ahí vive, eso es, y es lo único que quiere ser. Eso es ser una piedra viva del templo de Dios. Es como un sacerdote en una parroquia. El obispo encardina a un sacerdote en su diócesis y le asigna una parroquia. Y el sacerdote llega a esa parroquia y es responsable de esa congregación. Pero el sacerdote le da por estar por todos lados, ¿no? Y la parroquia la tiene descuidada. No está cuidando sus fieles, sino que se va a cuidar ovejas por todos lados. Entonces es un sacerdote desordenado. ¿Y qué sucede? Que esa piedra que debía estar en ese edificio no está ahí. Y ese edificio está desnutrido porque tiene un hueco. O sea, hay algo ahí que no está bien. Un padre de familia que no se la pasa en el hogar, que no se preocupa de estar compartiendo con sus hijos o con su esposa, lo que fuera, y está esparcido por todas partes, y como él provee para la familia, considera que eso es suficiente, y aparecer cuando aparece se supone que es su contribución paternal, pero resulta que eso está errado, porque el edificio que le han confiado es esa célula que es su familia, que es parte de la célula del edificio, el cuerpo místico. Entonces tenemos que entender lo que es integrarnos como piedra viva. Tenemos que ser íntegros, sólidos. Mi fe no es necesariamente una fe
extraordinaria por todo lo que yo haga. No, porque hay un activismo a veces en la fe extraordinario en muchas personas, y lo que hacen es que están dispersos por todo lado y al final no hacen nada concreto, porque todo lo hacen a medias. Entonces, mi fe está establecida en mi sencillez, la pequeñez de mi vida. Hay personas que están en las parroquias, son personas sencillas, que van a la iglesia todo el tiempo, que siempre están ahí, que están intercediendo por todos, que oran por el sacerdote, que oran por la gente que está ahí en la iglesia, que están preocupados por la salvación de todos, y casi nadie ni las conoce, ¿no? Son gente insignificante, gente que no es importante, gente que no se tiene en cuenta para nada, que son como invisibles. Y resulta que esas personas son unas piedras fuertísimas, muy fuertes, que respiran y tienen mucha salud y le dan mucha vida a la iglesia, porque son reales, están haciendo lo que les corresponde hacer. En cambio hay otros todos espectaculares que a la hora de la verdad no están contribuyendo con nada específico, porque están esparcidos, ¿no? Y son como saltando de piedra en piedra por todos lados, y al final no dejan nada concreto en ninguna parte. Entonces, por eso hay que tener una claridad de la cruz para entender este Vía Crucis de nuestra vida. Hablábamos antes del poder tan grande que tiene el Vía Crucis. Las estaciones de la cruz todas tienen una trascendencia. Nosotros sabemos que en el juicio ante Pilatos el Señor establece cosas muy importantes, como por ejemplo decirle a Pilatos, porque como a él lo llaman rey de los judíos equivocadamente, ¿no? Y los romanos tomaron ese título para burlarse de los judíos. Decían, están condenando a su rey, y él le pregunta al Señor, ¿eres tú un rey? Entonces dice, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Si fuera, mis ángeles vendrían a protegerme. Entonces, establece eso, muy importante. Y ese ejemplo es el Vía Crucis. ¿Por qué? Porque el Vía Crucis existe porque el sufrimiento que se vive en el Calvario demuestra que no hay nada por qué luchar para adquirir y conquistar nada en este mundo. Este mundo se puede sacrificar, este mundo se puede derramar en sangre y en lágrimas, y aquí no estamos acampando. Este no es nuestro destino, aquí no está nuestro reino, por lo tanto aquí no estamos buscando nada. Si nos lo quieren quitar todo, si nos quieren matar por eso, pues caminamos con eso, con esa sentencia, pero no vamos a pelear por eso. Por eso Jesús dijo, pues aquí estoy, y los que son más culpables que tú de que yo esté aquí, son ellos que me entregaron. O sea, hay algo también muy importante de entender en el coloquio de Jesús con Pilatos. Es obvio que el Señor tenía compasión de Pilatos. ¿Ustedes se dan cuenta que Jesús no le habló a Herodes? No le habló ni una palabra. O sea, con él no tuvo ninguna relación, con Herodes, no le contestó nada. Y además, cuando Jesús se refirió a Herodes en su vida pública, lo llamó zorra. O sea, lo llamó, él tenía su situación con Herodes, porque Herodes mató a San Juan Bautista, y él tenía sus cuentas con Jesús muy graves. Entonces, el caso es que Pilatos, y sabemos que su esposa, la esposa de Pilatos, se había soñado sobre Jesús y le había advertido a Pilatos, y Pilatos era un romano supersticioso, porque esos eran paganos y tenían supersticiones, y estaba muy asustado con Jesús, porque sabía que ese hombre era una persona rara, con poderes raros, extraño, y él sabía que estaba metiéndose con alguien que no debía meterse, pero estaba en una situación muy difícil, y además estaba escrito que él lo iba a condenar, ¿no? No tenía escape, pero el Señor le dice, son más culpables los que me entregaron a ti. Eso quiere decir que él le disminuyó su culpabilidad. Eso quiere decir que las posibilidades de que Pilatos sea salvado son grandes. Yo diría que es muy fácil que él sea salvado, porque Jesús le habló en esos términos. Y además le habló tanto,
Sí, eso tiene mucho significado, porque Herodes está en muchos problemas, ¿no? Pero Pilatos tiene con el Señor una conversación y el Señor no tenía por qué haberle hablado todo eso, porque el Señor se iba a morir de todas maneras. Estaba escrito y él lo sabía. Entonces, ¿qué necesidad tenía de ponerse a hablar todo eso con Pilatos? Él se hubiera podido quedar callado y esperar que lo sentencien, le pongan esa cruz y lo manden para Calvario. Era muy sencillo, ¿no? Esto es lo que tenía que hacer. Pero no, él tuvo una conversación con él y larga para un momento tan difícil. Entonces, esto todo tiene que ver con el Vía Crucis, porque se dan cuenta que ese es el principio de la pasión. Obviamente que la pasión comienza en la última cena, cuando Judas parte después de recibir la hostia y se va a entregarlo, cuando dice la palabra que Satanás entró en él cuando recibió el pan y el vino. Pero ahí comienza, es el primer paso de la pasión. Se instituye la Eucaristía y se instituye también en boca del enemigo. Ustedes se dan cuenta, algo importantísimo en la última cena. Jesús permite que el traidor camine con él toda su vida pública y lo permite que inclusive reciba la comunión en pecado mortal, porque el hombre se va a traicionarlo. Entonces salió a traicionarlo. Por eso al recibir la hostia, la palabra dice, y Satanás entró en él. San Pablo dice, no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan, si no estás preparado, porque te comes tu propia condenación. Y Judas lo recibió en pecado mortal, porque él se fue a traicionar al Señor apenas recibió el pan. Entonces, bueno, el comienzo del Vía Crucis está con la traición de su apóstol, con la institución de la Eucaristía como remedio del alma, alimento del alma, para que todos podamos caminar el Calvario. Miren ustedes lo interesante de esto y lo importante. ¿Qué sucede inmediatamente después de que el Señor instituye la Eucaristía? ¿Qué sucede? La pasión. ¿Sí? Él sale a su pasión después de instituirla. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Él alimenta a sus apóstoles para que resistan el golpe que van a recibir. Porque si ellos no hubiesen recibido ese pan, ahí sí que hubiese sido peor. Mire que a pesar de haber recibido esa fuerza, se escaparon todos. Bueno, Pedro luchó todo lo que pudo. Pedro dio mucho, no tanto como Juan, pero Pedro se metió a la boca del lobo hasta el patio le cortó la oreja al otro. Pedro hizo unas locuras increíbles, pero él no dio la talla de dar la vida por el Señor porque no tenía todavía el Paráclito, que era el que le quitaba el miedo. Todavía tenía miedo de perder su vida. A él le pasó, a Pedro le pasó, hasta la pasión del Señor le pasó lo que le pasó al joven rico del Evangelio. Pedro obedeció a todo menos a dar su vida por el Señor. Pero dar su vida por el Señor. Porque él tenía miedo a morirse, por eso lo negó 3 veces, porque sabía que si lo descubrían como uno de ellos lo mataban. Entonces él no fue capaz de dar su tesoro. La riqueza del joven rico del Evangelio en Pedro era su vida, era el tesoro más grande, y eso no era capaz de entregarlo por Jesús, ¿sí? Pero cuando recibe el Paráclito, obviamente que ya perdió el miedo y ya se convirtió en mártir desde el principio, que se fue al mismo templo donde estaban los enemigos del Señor a predicar. Y cuántas veces lo encarcelaron y lo torturaron y todo. Pero en esa última cena se establece el camino que el Señor nos invita a recorrer con Él. Les hablaba de que el cristianismo, las sectas, ahí termina el caminar con el Señor y no aparecen hasta la resurrección. ¿Quiénes son los que hicieron eso? Los apóstoles que se escaparon hicieron eso. Ellos se perdieron desde la última cena, con excepción de las pocas escenas que hay con Pedro en el huerto de los olivos y luego en la casa del sacerdote. Pero después de eso, cuando Jesús ya se fue por el Calvario, sentenciado a muerte y todo, no había nadie, solo las mujeres y Juan. Entonces,
ellos aparecen después en la resurrección, que Jesús se les aparece, y entonces ya están con Él en las veces que Él aparece, pero durante toda la pasión se desaparecieron. Entonces, el común de los seres humanos, lo que normalmente hacemos nosotros, es que perdemos la fe con las pruebas. O sea, cuando hay dificultades en la vida, cuando hay calvario, salimos corriendo y ya se baja la fe, se baja el nivel de la fe y dudamos de Dios y decimos, pero por allá adentro hay una duda diciendo, ¿por qué no me ayuda? No, ¿cómo así? ¿Por qué no me escucha? ¿Qué está pasando? Como ellos decían, ¿por qué lo van a matar? ¿Acaso no es Dios? ¿No es el Mesías? ¿Y lo van a crucificar? ¿No? Todo eso pasa muy humanamente, pero es imperfecto, no, eso no es santo, eso no debía ser. Lo que debemos hacer es aprender a caminar con el Señor en todo momento. Ese es el Vía Crucis de nuestra vida, es aprender a caminar igual cuando todo está horriblemente mal y cuando todo está bien. Vamos caminando con ese amor por Dios, sin dudar, sin perder la fe y sabiendo que Él tiene un plan perfecto, absolutamente perfecto. ¿Cómo será de importante entender esto? Que nosotros podemos observar algo que mucha gente no medita, y es, todos los mejores amigos del Señor fueron martirizados. O sea, Pablo, semejante apóstol, Pedro, nada menos Pedro, todos fueron martirizados, crucificados, decapitados, quemados vivos, quién sabe cuánto les hicieron. Hay unos que le quitaron la piel o sea, hay cosas espantosas de lo que le hicieron a los apóstoles del Señor. ¿Y qué demuestra esto? Y a Jesús mismo, mire todo lo que le hicieron, a Dios mismo. ¿Y qué demuestra esto? Demuestra una lección que pocos quieren aprender. Y es que no se trata de esta vida, se trata de la otra. Por eso el Señor sacrifica a sus amigos para salvar más almas. Para eso lo hace. Entonces, cuando usted está sufriendo y usted es una persona que es obediente a Dios, no se olvide que ese sufrimiento es santo y entrégueselo a Dios para que Él salve almas. Miren ustedes Jacinta, Santa Jacinta, la pastorcita de Fátima, antes de morir, la Virgen le pidió que se fuera a morir en el exilio, o sea, la mandó a Lisboa y se fue a ese convento de las Carmelitas en Lisboa y a morir lejos de su familia, porque ella le pidió que muriera así lejos para ella salvar más almas, porque estando lejos de la familia, una niña que tenía creo que 9 años cuando murió, esa niña, ¿cómo no va a sufrir estando lejos de los papás cuando más lo necesitaba, si estaba enferma y se iba a morir? O sea, el sufrimiento debe ser impresionante. Pero yo estuve en la habitación esta donde la Virgen se le apareció todos los días en los últimos 14 días de su vida. Luego la llevaron al hospital en Lisboa y murió en el hospital, pero los 14 días que estuvo en el convento, la Madre Superiora le subía la Eucaristía por una ventanita y ella escuchaba la misa desde arriba por una ventana. Como tenía esa infecciosa enfermedad que se contagiaba, no la podían tocar ni nada. Pero ahí está su ropita, la silla donde se sentaba la Virgen, su camita, en esa habitación. Ahora como que está abierto al público. El caso es que la niña se fue a vivir ese sufrimiento tan enorme al final de sus días para que la Virgen pudiera salvar más almas. Y ahí nos damos cuenta de lo que hace Dios con nosotros. Por eso es tan importante mirar el Vía Crucis y darnos cuenta que si lo miramos con los ojos espirituales, nos damos cuenta que ese Vía Crucis tan espantoso es la victoria. Entonces, en el mundo, la gente de Dios parece un espectáculo de cosas horrorosas. Normalmente la gente de Dios no son los héroes de este mundo. No es común que un hijo de Dios en la tierra sea un héroe en este mundo. Generalmente es la gente más perseguida, la que más sufre, la que más... Miren los cristianos en África, ahora en Nigeria,
lo están matando todos los días. En muy poco tiempo han muerto más de 1000 cristianos decapitados, católicos, por el Boko Haram, y nadie hace nada por protegerlos. Y estos son sufrimientos de la iglesia que están proveyendo la salvación para mucha gente que está viviendo, por ejemplo, en el primer mundo, en las comodidades más increíbles y que está en peligro de condenarse. Y el Señor, con estos sacrificios y estos mártires de países con conflictos tan graves como Nigeria, conflictos religiosos, los utiliza para rescatar almas de toda esa gente que anda por ahí en las comodidades del mundo y que no tiene a Dios y que se pueden perder por millones, porque sabemos con mucha tristeza algo muy importante. En este momento, cuando estamos acá en este instante, hay miles de almas entrando al infierno. O sea, miles de almas se están condenando en este momento. ¿Ustedes se pueden imaginar una tragedia más grande que esa? Es muy grande. Eso le duele mucho a Dios. La Virgen María tiene ese llanto en su corazón y la iglesia entera sufre por esos condenados, porque la iglesia los quiere salvar. Pero para que la iglesia logre salvar almas nos necesita a nosotros, porque ustedes se dan cuenta del misterio de lo que es el instrumento en la carne. Dios utiliza nuestra carne para rescatar gente que está en la carne. Por eso Cristo tomó carne, para que en esa carne Él tomara toda la maldición de nuestro pecado y nos redimiera. Tuvo que tomar la carne. Es un misterio, ¿no? Esto no lo vamos a entender racionalmente, no es posible, pero es la verdad. El Señor utiliza nuestra vida para salvar vidas. Entonces, porque uno diría, pues Dios, ¿por qué me va a necesitar a mí? No, si yo no soy nadie y soy un pecador miserable, ¿cómo me va a usar a mí? Pues sí, el Señor lo usa a usted. El ejemplo de Getsemaní con los 3 apóstoles a quienes siempre llamó para momentos extraordinarios, Pedro, Santiago y Juan, ellos siempre los llamó para cosas como la transfiguración, como resucitar un muerto, muchas cosas los llamó. Ahí en Getsemaní los llamó para que estuvieran despiertos, mientras él vivía la agonía del cáliz que le trajo el ángel, que era un cáliz que él no se quería tomar y que rehusó tomárselo hasta que le dijo al Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero él vino 3 veces a donde los apóstoles, 2 a pedirles que no se durmieran, y les reclamó, les dijo, no pueden ni siquiera velar por mí por 1 hora, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es que él los quería como testigos ante el Padre para salvar más almas de las que él veía que se iban a condenar antes del regresar, que era la copa que le trajo el ángel, que era una copa de dolor, y era la sangre de todos esos que que se iban a perder. Pero por medio de los apóstoles él podía rescatar más almas. Eso es lo que es el equivalente a la adoración al Santísimo. La adoración al Santísimo es el equivalente a Getsemaní, porque estamos ahí reparando por las almas. Usted está visitando al Señor y está en Getsemaní, está ahí como testigo de Jesús ante el Padre para que Él rescate muchas almas que en ese momento se pueden condenar, que se están muriendo, que están agonizando, o gente que está en peligro de cometer pecados que van a marcar su vida y le van a llevar de pronto al infierno. Y todo eso durante la adoración al Santísimo el Señor lo puede detener. El Señor puede romper cadenas y liberar almas solo porque nosotros estamos ahí de testigos. Es muy grande la fuerza que hay en la adoración al Santísimo. Y también obviamente lo grande que es la comunión, cuando estamos en gracia y comulgamos, porque el Señor nos convierte en instrumentos eucarísticos de reparación. Y por medio de esa comunión el Señor también rescata almas. El tesoro más grande que nos llevamos en el momento de la muerte son las almas que se salvaron por la comunión que recibimos, ¿sí? Y por los tiempos que nos gastamos visitando al Señor, porque esas son
las fuerzas místicas, misteriosas, más grandes de nuestra vida como instrumentos del Señor. Entonces, hay que tener una relación íntima con la cruz. Traten de hacer un ejercicio, sobre todo en esta Cuaresma, yo se lo recomiendo. Gasten tiempo con el crucifijo, gasten tiempo con él. Es muy importante, yo siempre lo hago donde estoy. Yo siempre tengo un crucifijo sobre mi mesa de noche, siempre, ahí lo tengo. Y viajo con él siempre, es un arma. Y hay que tenerlo ahí, pero también es una relación de amor con el crucificado. Es importante que ustedes desarrollen una relación íntima con el Señor en la cruz, porque es importante que se identifiquen con eso, porque de ahí reciben muchas gracias. Las gracias de que todo sufrimiento que llegue a su vida, usted pueda mirar esa cruz siempre en medio de su sufrimiento y unirse al Señor, unirse a ese crucificado con su sufrimiento, y se dará cuenta cómo ese viacrucis de su vida tiene sentido, y tiene un sentido místico, santo, y eso lo ayuda a purificarse, a santificarse, a fortalecerse, y sobre todo lo ayuda a convertirse en una persona pequeña, porque este mirar al Señor crucificado hace que usted se convierta en criatura y reconozca al Dios en la cruz y se convierta en ese Juan, el que está ahí parado al lado de la cruz sin decir nada, sino ahí parado con él. Y es importante que nosotros seamos ese Juan, esa María Magdalena, esa Virgen María al pie de la cruz. ¿Qué están haciendo ellos ahí? Ellos no podían bajar al Señor de la cruz. Ellos no podían evitar que lo crucificaran. Nada de eso podían hacer. ¿Qué hacían? Lo estaban acompañando. Y esa compañía era importantísima, era vital, porque el Señor les habla desde la cruz. O sea, Él se dirige a ellos porque lo están acompañando. Y le entrega la madre al hijo, el hijo a la madre. Él habla muchas cosas importantes en las pocas palabras que da, pues, pero que son muchas en el sentido de que son tan importantes, ¿no? Por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta, toda su espiritualidad está centrada en una sola palabra de la última, de la pasión del Señor, que es tengo sed, que fue una forma en que el Señor se le manifestó a ella, ¿no? Tengo sed. Pero esa sed es la sed de almas, ¿sí? No de agua, sino de almas. Y esta sed tiene un sentido mucho más grande que la palabra, ¿no? Sino que es la profundidad de su necesidad, la necesidad de almas del Señor. El diablo quiere almas, tiene sed de almas para destruirlas, y el Señor tiene sed de almas para salvarlas. Entonces son dos sedes diferentes, pero son sed. Y tenemos que atender a la sed del Señor, y la forma de atenderla es crucificarnos con Él. Por eso es importante hacer el ejercicio de la cruz. Obviamente que es importante hacer el Via Crucis en Cuaresma, que encima de todo el Via Crucis en Cuaresma tiene indulgencias plenarias. Si se hace en la iglesia o en un santuario, porque tiene que ser caminándolos, ¿no? Las estaciones, hay que caminarlas, y deben ser en un lugar donde están las estaciones, como en la parroquia o en lugares así, pero tiene indulgencias plenarias. Hasta el rosario tiene indulgencias plenarias en Cuaresma. Entonces, que quede claro en nuestra vida que es importantísimo unirnos al Calvario, unirnos a Él, porque ustedes, sin darse cuenta, la tendencia natural nuestra, y sobre todo en el mundo que nos tocó a nosotros, la tendencia natural nuestra es unirnos a la resurrección, unirnos a la gloria, pero al sufrimiento no. Esa no es la tendencia. La tendencia es la comodidad, porque vivimos en una cultura cómoda y la gente no quiere sufrimiento, se escandaliza con la cruz, no hay amistad con la cruz. Pero qué error tan grande es ese. Necesitamos abrazar la cruz, hay que unirnos, acercarnos a la cruz, hay que meditar con la cruz en la mano, hay que mirarla, hay que mirarla. Usted ore con el Señor, hable con Él, con esa cruz en las manos, y mírelo el crucificado,
y se dará cuenta cómo le ayuda, se dará cuenta cómo lo santifica, porque eso es parte de una purificación, el encuentro con ese crucificado. Hay que caminar con él. Por eso cuando hacemos el Via Crucis, porque como yo decía antes, es bueno hacer el Via Crucis también en nuestra casa, ¿no? Y en toda parte, pues no necesariamente porque ahí ganaríamos las indulgencias plenarias, que creo que sí se ganan, pero si uno está impedido de salir de la casa, ¿no? Algo así. Pero de todas maneras el Via Crucis en la casa es muy saludable, muy poderoso, porque es un exorcismo, pero lo importante al hacer ese Via Crucis es llevar el crucifijo en la mano, para que cada que uno esté orando lo esté levantando y cuando se arrodille y todo lo haga con la cruz en la mano, con el crucificado, porque no es un crucifijo así, no es una cruz así, sino un crucifijo, porque hay diferencia entre cruz y crucifijo. La cruz es esa que está allá, pero el crucifijo es el que tiene a Jesús en la cruz, ¿no? Sí, 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 exacto. Entonces es importante eso. Es decir, por muchos siglos la Iglesia le ha recomendado a los cristianos llevar un crucifijo en el cuello, ¿no? Llevar un crucifijo. Por esto, resulta que en el mundo espiritual los sacramentales son espíritu. O sea, una medalla a la Virgen, un crucifijo que esté bendito por el sacerdote, ya no es una medalla ni es un crucifijo, es Jesús en la cruz y la Virgen María en esa medalla, o el santo de la medalla. Entonces, si yo llevo una medalla y está bendita, los espíritus que rondan los aires no ven una medalla, sino ven lo que lleva la medalla, el santo o la Virgen o el Señor, es el que está ahí. Entonces huyen, obviamente que uno tiene que estar en gracia, porque eso no es un amuleto, ¿no? Entonces tiene que estar en gracia. Pero si uno tiene los sacramentales, son muy poderosos, como el agua bendita. Usted rocea, yo siempre roceo agua bendita antes de acostarme, en todas partes donde estoy, porque pues es una forma de mantener lejos del descanso de una en la noche a todo espíritu que ronda por ahí. Sobre todo las brujas son las más atrevidas, ¿no? Y hay brujas volando por todo lado. Sí, hay mucha bruja. La gente no sabe la cantidad de brujas que hay muchas. Y ellas se desplazan siempre por el astral y son instrumentos del demonio y lo que hacen es molestar a la gente, ¿no? Y hacer daño. Es todo lo que hacen. Los demonios son burleteros. Los demonios se burlan y les encanta burlarse, y sobre todo los hijos de Dios. Entonces le quieren dañar a uno el sueño, lo quieren atormentar, le quieren traer pesadillas, de todo, porque se burlan de nosotros. Y como el tiempo nuestro es tan corto, pues ellos quieren hacernos lo más miserable que sea nuestra vida, porque somos escogidos. Y el hecho de que estemos marcados con el signo de la oveja, del cordero, eso para ellos es la pesadilla más grande, el que está marcado por la envidia, el odio, la venganza, lo que tienen contra nosotros. Es el odio que tiene el demonio contra nosotros es inmenso, tan grande que uno temblaría si supiera lo grande que es. El odio. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos inferiores a los ángeles, y nosotros, siendo miserables criaturas inferiores a ellos, vamos a entrar al cielo. Podemos entrar, y ellos nunca, nunca más. Y vamos a ocupar los sitios que ellos tenían. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que les duele a ellos? Es algo muy complicado. Entonces voy a terminar leyéndoles a ustedes de Segunda Epístola de San Pedro de nuevo, y es los falsos profetas, capítulo 3, versículo 3. Segunda Epístola 3:3.
los falsos profetas. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán hombres llenos de sarcasmo, guiados por sus propias pasiones, que dirán en son de burla: ¿dónde queda la promesa de su venida? Pues desde que murieron los padres, todo sigue como al principio de la creación. Porque ignoran intencionadamente que hace tiempo existieron unos cielos y también una tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, y que por esto el mundo de entonces pereció inundado por las aguas del diluvio, y que los cielos y la tierra presentes por esa misma palabra están reservados para el fuego y guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Mas una cosa no podéis ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa de paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. El día del Señor llegará como un ladrón. En aquel día los cielos, con ruido ensordecedor, se desharán, los elementos abrasados se disolverán, y la tierra y cuanto ella encierra se consumirá. Palabra de Dios. Mire cómo San Pedro establece en esta corta lectura la realidad del diluvio. En las teologías modernas, mucho curita, ustedes lo irán a escuchar diciendo que el diluvio no existió, ¿no? Pero es mentiras, porque sí existió. Si no, San Pedro no lo pondría como ejemplo. Es como cosas absurdas como Jonás. Todos estos teólogos modernos se burlan de los que creemos que Jonás realmente estuvo en la ballena 3 días. Ellos consideran que eso es una fábula de los judíos como ejemplos que son ejemplos simplemente metafóricos, ¿no? Pero resulta que Jesús dice con una claridad increíble: el Hijo del Hombre tendrá que estar en el vientre de la tierra 3 días como Jonás estuvo en el vientre del cetáceo. Entonces, él mismo confirma la existencia de Jonás. También lo pone como ejemplo de que Jonás le avisó a Nínive sobre la ira de Dios y Nínive se arrepintió. Y el Señor también cita a Nínive y a Jonás. Entonces, a Jonás Jesús lo trae 2 veces en su evangelio. ¿Cómo no va a estar confirmado que Jonás es una persona real y que lo que vivió Jonás es real? El mismo Señor lo confirma. El mismo Señor confirma a Adán y Eva, y San Pablo lo confirma de nuevo cuando dice: por un hombre entró el pecado al mundo, que es el Adán de la tierra, dice él, pero por un hombre también, que es el Adán del cielo, entró la vida. Y ahí está confirmado Adán como un hombre, como una persona, como un ser que no es imaginario ni es simbólico de ninguna forma, sino que existió. Y es importante que nosotros tengamos estas verdades claras, porque vendrán tiempos peores que hoy, en los cuales desde el púlpito vamos a continuar escuchando herejías y sacerdotes. Miren ustedes en Roma el provincial general de los jesuitas diciendo en presencia de todos que el infierno no existe, con un descaro, la cosa más cínica y sarcástica ante todo el mundo, sabiendo que el Papa está ahí mismo, que está escuchando lo que él va a decir y que es el Papa y además jesuita encima de eso. ¿Y qué tal la burla de este hombre? Y el Papa es todos los días diciendo: el demonio existe, el demonio es una persona, ojo con el demonio, cuidado con el demonio. Y este otro sale diciendo: el demonio no existe. ¿De quién se está burlando? Se está burlando del propio Papa, porque el Papa por un lado diciendo eso y este jesuita diciendo lo otro. O sea, es como una palmada en la cara así
diciendo este papa está loco, no le pongan cuidado, este es un tonto, ¿no? Yo conozco la verdad, pero ese hombre está endemoniado, obviamente, ¿no? Pobre hombre, es una persona que está tomada por el demonio, ¿no? Es un hereje. Y obviamente que como él se fue contra el dogma de la iglesia, ese hombre está excomulgado, ¿no? Peor todavía, si se muere se condena inmediatamente, sobre todo por la responsabilidad que tiene.